Bien, vamos a comenzar con el capítulo 6. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, danos fuerza, danos tu amor, danos tu alegría, danos tu paz, danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra. Vamos, que es palabra de Dios. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos capítulo 6, introducción del capítulo 6. Jesús obra pocos milagros en su patria, castigando así su incredulidad. Misión de los apóstoles, prisión y muerte de Juan Bautista, milagro de los 5 panes y 2 peces. Jesús anda sobre las aguas y cura a muchos enfermos. Mateo 13:14. Lucas 4:9. Juan 4:6. Versículo 1. Partido de aquí se fue a su patria y le seguían sus discípulos. Versículo 2. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes, admirados de su sabiduría, decían: ¿de dónde saca todas estas cosas que dice? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y de dónde tantas maravillas como obra? ¿No es aquel artesano, hijo de María, primo hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón y sus primas hermanas? ¿No moran aquí entre nosotros? Y estaban escandalizados de él por la humildad de su nacimiento. Mas Jesús les decía: cierto que ningún profeta está sin honor o estimación sino en su patria, en su casa y en su parentela. Versículo 5. Por lo cual no podía obrar allí milagros alguno grande. Curó solamente a algunos pocos enfermos, poniéndoles las manos, y admirábase de la incredulidad de aquellas gentes, y andaba predicando por todas las aldeas del contorno. Versículo 7, y habiendo convocado los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 a predicar, dándoles potestad. Sobre los espíritus inmundos. Versículo 8. Y les mandó que nada se llevasen para el camino, sino el solo báculo o bordón, no alforja, no pan, ni dinero en
cinto o faja. Versículo 9. Con solo un calzado de sandalias y sin muda de 2 túnicas. Versículo 10. Advertíales asimismo, donde quiera que tomaréis posada, estáos allí hasta salir del lugar, y donde quiera que os desecharen, ni siquiera escucharos. Retirándoos de allí, sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Versículo 12. De esta suerte salieron a predicar, exhortándoos a todos a que hiciesen penitencia, y lanzaban muchos demonios, y ungían a muchos enfermos con óleo, y los sanaban. Versículo 14. Oyendo estas cosas, el rey Herodes, pues se había hecho ya célebre el nombre de Jesús, decía: sin duda que Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene la virtud de hacer milagros. Versículo 15. Otros decían: no es sino Elías. Otros decían, otros empero, este es un profeta, igual a los principales profetas. Mas Herodes, habiendo oído esto, dijo: este es aquel Juan a quien yo mandé cortar la cabeza, el cual ha resucitado de entre los muertos. Versículo 17. Porque es de saber que el dicho Herodes había enviado a prender a Juan, y le arrojó en la cárcel por amor de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la cual se había casado. Versículo 18. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener por mujer a la que lo es de tu hermano. Versículo 19. Por eso Herodías le armaba acechanza y deseaba quitarle la vida, pero no podía conseguirlo. Versículo 20. Porque Herodes, sabiendo que Juan era muy varón justo y santo, le temía y miraba con respeto, y hacía muchas cosas por su consejo y le oía con gusto. Versículo 21. Mas en fin llegó un día favorable al designio de Herodías, en que, por la fiesta del nacimiento de Herodes, convidó a cenar a los grandes de su casa, a cenar a los grandes de su corte y a los primeros capitanes de sus tropas y a la gente principal de Galilea. Versículo 22. Entró la hija de Herodías, bailó y agradó tanto a Herodes y a los convidados, que dijo:
el rey a la muchacha: pídeme cuanto quisieres, que te lo daré. Versículo 23. Y le añadió con juramentos: sí te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Versículo 24. Y habiendo ella salido, dijo a su madre: ¿qué pediré? Respondióle: la cabeza de Juan Bautista. Y volviendo al instante a toda prisa a donde estaba el rey, le hizo esta demanda: quiero que me des luego en una fuente la cabeza de Juan Bautista. Versículo 26. El rey se puso triste, mas en atención al impío juramento y a los que estaban con él en la mesa, no quiso disgustarla, sino que enviando a un alabardero mandó a traer la cabeza de Juan en una fuente. Enviando a un alabardero mandó traer la cabeza de Juan Bautista en una fuente. El alabardero pues le cortó la cabeza en la cárcel y trájola en una fuente y se la entregó a la muchacha, que se la dio a su madre. Versículo 29. Lo cual sabido, vinieron los discípulos y cogieron su cuerpo y le dieron sepultura. Versículo 30. Los apóstoles, pues de vuelta a su misión, reuniéndose con Jesús, le dijeron cuenta de todo lo que había hecho y enseñado. Versículo 31. Y él les dijo: venid, retiraos conmigo a un lugar solitario y reposaréis un poquito, porque eran tantos los yentes y vinientes que ni aun tiempo de comer les dejaban. Versículo 32. Embarcándose pues, fueron a buscar un lugar desierto para estar allí solos. Versículo 33. Mas como al irse los vieron y observaron muchos de todas las ciudades vecinas, acudieron por tierra a aquel sitio y llegaron antes que ellos. Versículo 34. Desembarcando, vio Jesús la mucha gente que le aguardaba, y enterneciéronsele con tal vista las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor. Y así se puso a instruirlos en muchas cosas. Pero haciéndose ya muy tarde, se llegaron sus discípulos, y le dijeron: este es un lugar desierto,
y ya es tarde. Despáchalos a fin de que vayan a las alquerías y aldeas cercanas a comprar qué comer. Versículo 37. Mas él les respondió: Dadles vosotros de comer. Y ellos le replicaron: Vamos, pues, y bien es menester que gastemos 200 denarios para comprar panes, si es que les habemos de dar algo de comer. Versículo 38. Díjole Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Id y miradlo. Habiéndole visto, le dicen: 5 y 2 peces. Versículo 39. Entonces les mandó que hiciesen sentar a todos sobre la hierba verde, divididos en cuadrillas. Versículo 40. Así se sentaron repartidos en cuadrillas, de 100 en 100 y de 50 en 50. Versículo 41. Después, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes, y diólos a sus discípulos, para que se los distribuyesen. Igualmente repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42. Y todos comieron y se saciaron. Versículo 43. Y de lo que sobró recogieron los discípulos 12 canastos llenos de pedazos de pan y de los peces. Versículo 44. Y eso que los que comieron fueron 5,000 hombres. Versículo 45. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir en la barca, para que pasasen antes que él al otro lado del lago, hacia Betsaida, mientras él despedía al pueblo. Versículo 46. Así que los despidió, retiróse a orar en el monte. Versículo 47. Venida la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Versículo 48. Desde donde viniéndolos remar. Versículo 48. Desde donde, viéndolos remar con gran fatiga, por cuanto el viento les era contrario, a eso de la 4ª vela de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar adelante. Versículo 49. Mas ellos, como le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era figura fantasma y levantaron el grito.
Versículo 50. Porque todos le vieron y se asustaron, pero Jesús les habló luego. Pero Jesús les habló luego y dijo, buen ánimo, soy yo, no tenéis que temer. 51, versículo 51. Y se metió con ellos en la barca y echóse al instante el viento, con lo cual quedaron muchos más asombrados. Versículo 52. Y es que no habían hecho reflexión sobre el milagro de los panes, porque su corazón estaba aún ofuscado. Versículo 53. Atravesando pues el lago, arrimaron a tierra de Genesaret y abordaron allí. Versículo 54. Apenas desembarcaron, cuando luego fue conocido, versículo 55, y recorriendo toda la comarca, empezaron las gentes a sacar en andas a todos los enfermos, llevándolos a donde oían que paraba. Versículo 56. Y doquiera que llegaba, fuesen aldeas o alquerías o ciudades, ponían los enfermos en las calles, suplicándole que les dejase tocar siquiera el ruedo de su vestido. Y todos cuantos le tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.